Bienvenidos hermanos, le habla el pastor José Román de la iglesia Casa de Dios y Puerta del Cielo en la ciudad de Garland, Texas. Espero que este mensaje sea de bendición para usted y para toda su familia. Dios le bendiga hermanos en este día. Le habla el pastor José Román de aquí de la iglesia Casa de Dios, Puerta del Cielo. Y quiero compartir y saludar también, por supuesto, a los hermanos de la congregación, que con este propósito se hace este video, dando gracias a Dios por este día, dando gracias al Señor porque podemos usar la tecnología para comunicar en este tiempo que no podemos congregarnos como iglesia, poder comunicar el mensaje del Señor a mis hermanos y a otras personas que posiblemente también tengan la oportunidad de ver este video. Quiero agradecer al Señor una vez más, como digo, porque pues a pesar de todas estas cosas que está pasando, el Señor está con nosotros y Él estará con nosotros. Ciertamente estamos en un tiempo muy difícil. Esto que ha sucedido con relación a este virus, el coronavirus, ha hecho que no podamos reunirnos como iglesia. Lo hacemos obedeciendo, pues por supuesto, lo que el gobierno nos está diciendo que debemos de hacer. Y es un tiempo muy difícil, es un tiempo donde, según las noticias que están pasando, dicen que ya más de 180 y tantos países han reportado enfermos o muertes con relación a esto que está pasando. Y pues si 180 y tantos países lo han reportado, el mundo tiene alrededor de 200 países, eso es mucho más de la mayoría de los países del mundo, sin incluir las islas como lo es Puerto Rico, que también ha reportado casos del coronavirus. Hay mucha inestabilidad, yo pienso que la palabra que yo puedo usar ahora para dirigirme a ustedes, hay mucho descontrol por causa de la inestabilidad que hay en el mundo y en nuestras ciudades. Es un tiempo muy difícil, este es el tiempo que le ha tocado vivir a la iglesia y nosotros no sabemos cuánto tiempo esto irá a durar. Se está hablando ya de una cura y de todo esto, de una vacuna, pero ciertamente solamente Dios sabe hasta qué punto esta epidemia, esta pandemia va a durar. Esperamos en el Señor que el mismo Dios que estuvo con nosotros en tiempos de paz va a estar con nosotros también en tiempos de tormenta, en este tiempo de tanta inestabilidad. Nosotros podemos recordar, para aquellos hermanos que he leído un poco, es que siempre la iglesia en todas las edades ha pasado momentos difíciles sobre la tierra. Dios sabía que esto iba a pasar. Dios sabía, pues el Señor siempre ha estado en el trono. Hay un trono en el cielo que siempre ha estado ocupado y estará ocupado. Si el Señor a nosotros nos ha permitido pasar por este tiempo, es porque Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar lo que necesitamos. Él va a estar con nosotros en este tiempo. Pero hay muchos allá afuera que no tienen esta esperanza, que no tienen la esperanza que da el tener a Cristo con nosotros. Nosotros es nuestro deber entonces como iglesia compartir esta fe, inyectar a otros esta confianza, aún en el momento de desesperación, aún en el momento de temor, aún en medio de todo este, pudiéramos decir, caos, cambio de cosas, restringiéndonos muchas cosas, nuestra forma de vivir, podemos compartir con ellos y decirles que hay un Cristo, que hay un Señor, que hay una palabra, que hay un Espíritu que nos puede dar fuerza y esperanza en medio de esta situación. Nosotros podemos estar confiados. No digo que nos venga y nos invada en cierto momento el temor y la preocupación, pero no se puede apoderar de nosotros, porque con nosotros está el Señor. Con nosotros Él ha prometido estar. Él lo dice bien claro en su palabra. Es más, la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Eso es lo que escribió el apóstol Juan en el capítulo 4, verso número 18. Él habla que el amor de Dios es tan perfecto hacia nosotros que tiene el poder de quitar el temor. Entonces nosotros podemos, hermanos, refugiarnos en esa palabra. Hermanos de la congregación que están en sus hogares y que espero que estén junto a sus familias y orando y haciendo aquello que hemos compartido a través de otros medios sociales, dando palabra a nuestra familia, dando palabra al pueblo, orando, por supuesto tomando las medidas de precaución que el gobierno dice que debemos de tomar. Sí lo vamos a hacer, pero nosotros tenemos una esperanza. La Biblia dice que el perfecto amor de Dios, repito, echa fuera el temor.
La Biblia también enseña en el Salmo 34 que el que busca a Jehová y el que invoca el nombre de Jehová, Él lo liberará de todo temor, de todo miedo, de toda ansiedad. Esa es la palabra que el Señor nos da a nosotros en esta mañana. Una palabra que nosotros debemos de guardar en nuestros corazones, sabiendo que Él va a tener cuidado de nosotros. No te dejaré ni te desampararé, le dijo el Señor al salmista. Si fue Moisés el que escribió el Salmo 91, él dice en el Salmo 91, verso número 10, no te vendrá mal ni plaga tocar a tu morada. Eso es una promesa muy fuerte de parte del Señor para nosotros, que confiamos en Él. ¿Qué quiere decir eso? Que quizá no vamos a ser tocados de cerca por esto que está pasando. No lo sabemos, no lo sabemos. Creemos que de todas estas miles de muertes que han habido por causa o relacionadas con este virus, es muy probable que una gran cantidad de ellos sea creyente. ¿Quién dice que no? Bueno, pues como así le sucedió a la iglesia primitiva o a los cristianos del primer siglo, posiblemente eso vuelva a suceder ahora. No lo sabemos. Yo no estoy hablando aquí con palabras de profecía. Yo creo que la palabra que Dios nos quiere dar a nosotros es una palabra de esperanza, de confianza, de seguridad. No que haya cierta preocupación. Repito, no que no tomemos las medidas necesarias para protegernos a nosotros y proteger a nuestra familia. Pero no estamos en desesperación. Dice el versículo 15 de ese mismo Salmo 91, me invocará y yo le responderé. Es algo que nosotros que tenemos que comenzar a hacer con nuestra familia, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, donde nos llamen, cualquier persona. Usemos las redes sociales, usemos todas las formas de redes sociales para comunicarle a otros que pueden tener esperanza, que sí llegará un momento de tristeza, llegará un momento de dolor, y de hecho ya está sobre la sociedad, pero hay una esperanza. Yo quiero contarte brevemente una historia que hay en la palabra del Señor, y es cuando Dios llama al profeta Isaías. En el capítulo 6 del libro de Isaías, en el primer verso, hay una cita que nosotros debemos de considerar, una historia que tenemos que aprender. Dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda cubrían el templo. Hay algo aquí tremendo en la palabra del Señor. El profeta Isaías era el hombre de Dios en el momento de Dios. Era un momento que él no esperaba. Pues la historia dice que este rey llamado Usías fue un buen legislador. La historia registra que el reino de Judá, durante el reinado de Usías, gozaba de una cierta paz. No habían enemigos invadiéndolos, no habían guerras. Tal parece que Isaías fue un buen negociador en cuanto a la paz, la guerra, en cuanto a los negocios con otras naciones. Dios bendijo a este rey, aunque dictaba mucho de ser un rey perfecto, pero Dios lo bendijo y a través de la bendición de él, el pueblo de Judá fue bendito. Pero llegó un momento que Dios decidió llamar a este hombre. Y nosotros a través del texto nos ubicamos en el momento, en el tiempo y el espacio en que esto sucede. Él reinó por 22 años, el rey Usías, sobre la nación de Judá. Pero Dios lo llama. Cuando Dios lo llama, el profeta, que era como su estadista, era como un consejero del rey, era alguien que estaba cercano al rey. ¿Cómo se sintió el profeta? El profeta Isaías es uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. El profeta que más se menciona en el Nuevo Testamento es el profeta Isaías. Era un profeta de palacio. La Biblia enseña que él se sintió agobiado, desesperado, porque aquello en lo cual representaba calma y tranquilidad, que era la vida del rey Usías, ya no estaba. Pero cuando nosotros continuamos leyendo, nos dice en el texto que Dios le mostró a Isaías algo tremendo. No le respondió, Dios no le dijo, te voy a dar otro rey. Dios no le dijo, voy a poner otro hombre conforme a mi corazón. Dios decidió abrir una ventana del cielo para que el profeta viera lo que sucedía allá arriba. Y lo que el profeta vio es lo que hoy Dios nos quiere mostrar a nosotros. El profeta vio que había un trono y que sobre el trono había alguien sentado. Y ese que estaba sentado sobre el trono no solamente reinaba sobre Judá, sino que reinaba sobre todas las naciones.
Dios le mostró la gloria de él a un hombre llamado Isaías. Es decir, todo temor, toda preocupación, toda ansiedad que pudo haber venido a la vida del profeta por causa de la ira de su amigo, del hombre que gobernaba y que gobernaba bien y gobernaba en paz. Dios le permite ahora al profeta ver que él está sentado y que él gobierna. Dios le permite ver al profeta entonces que aunque Usías ya no estaba, él seguía estando sentado en el trono de gloria y él domina sobre todas las naciones. Nosotros pudiéramos estar en este momento o pudiéramos tener a nuestro alrededor personas que se sientan descontrolados, ansiosos, porque la falta de control produce ansiedad. Cuando nos mueven de nuestras actividades normales, nos sentimos un tanto ansiosos o incómodos. Y no es para menos, pero Dios, que conoce todas las cosas, nos dice a través del profeta, nos dice a través de la experiencia del profeta: yo sigo sentado en el trono de gloria. En el mundo podrá haber enfermedad, caos, angustia, pero el Señor tiene el control. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el Señor se goza de que sufra su creación? No. La creación sufre por causa del pecado, pero en la cruz del Calvario la Biblia nos dice a nosotros que Cristo venció sobre el pecado. Entonces nosotros, Dios nos ha permitido llegar hasta este momento. Iglesia que me escucha, hermanos que me escuchan, Dios nos permite llegar hasta este momento. No lo sabíamos. ¿Quién de nosotros sabía que iba a vivir una experiencia como esta? Yo jamás lo hubiera pensado, pero esto nos ha tocado vivir. Pero si nos tocó vivir esto, es porque el mismo Dios que nos está pasando por esta situación nos lleva de la mano. La mayoría de los hombres de la Biblia, los apóstoles, cuando más vieron la gloria del Señor fue cuando estaban en momentos y situaciones que su vida estaba en peligro. ¿Recuerda a los apóstoles en la barca? El Señor llegó y caminó sobre la tormenta y le demostró que Él es el Señor encima de la tormenta, que le puede decir a los vientos y a la mar: calla y enmudece, y la naturaleza le obedecía. Ese es nuestro Dios, esa es nuestra confianza. Iglesia, confiemos en el Señor hoy más que nunca. Sí, nos hacemos falta los unos a los otros, claro que sí, pero ¿sabes qué? Esto pasará. El Señor nos va a dar la victoria. Aguantemos, pero aguantemos confiando en el Señor. Si tenemos más tiempo en los hogares, pues entonces hay más tiempo para orar, hay más tiempo para buscar la palabra y hay más tiempo para compartir con aquellos que muchas veces las actividades del día no nos dejan compartir con ellos. Agarremos de la mano a la familia y busquemos juntos al Señor. Abramos la Biblia en la casa y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Y cada vez que tengamos la oportunidad, iglesia, hermanos amados, invitemos a otros para que así como el profeta recibió aliento del Señor, hoy nosotros, a través de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, nosotros podemos tener confianza en medio de la tormenta, sabiendo que Dios estará con nosotros. Él no nos va a fallar. Es imposible que un Dios que nos ame tanto nos pueda fallar. Él no nos va a fallar. Si cayeran algunos de los soldados, siempre han caído soldados del ejército del cielo en medio de batalla. ¿Por qué sucede eso? Solamente Dios lo sabe. Pero hay algo tremendo. El Señor de los ejércitos no ha perdido una sola batalla. Y esto que está pasando en el mundo entero y que nosotros estamos viviendo en carne propia, Dios nos va a llevar de la mano. En Él podemos confiar. Cuando veamos a alguien en desesperación, cuando sepamos que alguien necesita nuestra ayuda, aunque nosotros estemos angustiados, vamos a darle lo que nosotros hemos recibido, la palabra del Señor. Iglesia, vamos a orar los unos por los otros. Ustedes saben que aunque no nos estamos reuniendo, tenemos hermanos que necesitan nuestras oraciones. Vamos a orar por la mamá del hermano José, vamos a orar por nuestra hermana Carmelita, vamos a orar por Sonia, vamos a orar por Denise, vamos a orar por nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Cruzita. Vamos a orar por muchos hermanos que quizás no sabemos por lo que ellos están pasando. Algunos pudieran estar con una gripe tan sencilla que no tenga nada que ver con esto. Algunos pudieran estar tristes porque le hace falta a la iglesia. Algunos, por muchas razones, algunos están solos.
Vamos a orar los unos por los otros. Y les pido que continúe al tanto, porque vamos a continuar con estos mensajes. Vamos de alguna manera a incluir otras personas, porque queremos predicar el Evangelio. Y si no lo podemos hacer dentro de 4 paredes, lo vamos a hacer a través de las redes sociales. Y vamos a predicar a Cristo y vamos a alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Recuerda, hermano, recuerda, iglesia, amigo que me escucha por primera vez quizás. Hay un trono en el cielo que todavía está ocupado. Es el trono del Dios creador de todas las cosas. Este virus vino y así como vino se va a ir, pero Cristo seguirá sentado en el trono de la gloria. Oremos al Padre. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de podernos comunicar a través de la tecnología, Señor. Gracias por este instrumento que tú has usado, Señor, para que esto sea posible. Mira, Señor, este pueblo que está allá afuera y que tanto te necesita. Señor, muchos tienen esperanza. Tu iglesia tiene una esperanza. Esa esperanza eres tú. Pero hay mucho pueblo allá afuera que no te conoce, que quizás de oídas te ha escuchado, pero no sabe nada de ti, que no saben del amor tan grande que tú tienes hacia ellos. Señor, en este momento, permítenos, Señor, si tú usas este momento para expandir tu evangelio, nosotros queremos ser parte de eso. No sabemos cómo, no sabemos dónde, pero sí estamos dispuestos a ir, Señor. Tú nos guardarás, tú guardarás de nuestros hijos, de nuestra familia, y tú nos guardarás y nos llevarás y nos darás la victoria, Señor, aún en este tiempo de angustia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios te bendiga, iglesia.